Hay momentos en la vida donde el corazón se llena de culpa, donde uno siente que ha cruzado una línea, que ha defraudado al cielo y que ya no es digno ni siquiera de levantar la mirada. Momentos donde sentimos que le fallamos a Dios y que tal vez, solo tal vez, ya no nos ama igual. Pero déjame decirte algo que necesitas escuchar con el alma abierta. El amor de Dios no se apaga por tus caídas, pero tampoco se ciega ante tus acciones. Él te sigue amando, sí, profundamente, pero también espera que levantes la mirada, que reconozcas tus pasos y vuelvas a casa con el corazón dispuesto. A veces pensamos que fallar es el fin del camino con Dios, que tropezar es igual a ser rechazado, y en esa confusión muchos se alejan, no porque no quieran a Dios, sino porque creen que ya Dios no los quiere a ellos. Pero ese pensamiento es una mentira disfrazada de culpa. El Señor no cierra la puerta por un error, pero tampoco la deja abierta para que uno entre y salga como si nada pasara. Su amor es santo, su misericordia es real, y su llamado siempre apunta a la transformación, no al conformismo. Este video no está hecho para justificar tus errores, ni para darte permiso de hacer lo que quieras con la excusa de que Dios te ama. No, este mensaje es para recordarte que aunque falles, Dios sabe lo que haces, Dios ve lo que sientes y Dios espera que vuelvas a Él con sinceridad, no con excusas. Su amor no es una licencia para el pecado, sino una oportunidad de redención. Hay personas que en este momento están sintiendo que Dios se alejó por lo que hicieron. Hay quienes ya ni oran porque se sienten indignos, quienes no se atreven ni a abrir una Biblia porque creen que Dios los ve con desprecio. Si eres uno de ellos, este mensaje es para ti. No estás solo y no es tarde. Aún hay una voz que te llama por tu nombre. Aún hay un Padre esperando que regreses con humildad. Y si te has sentido así, si has pasado por ese silencio interno donde todo parece estar apagado, entonces este canal es tu espacio. Sabemos que muchas personas no tienen una iglesia cerca o no pueden asistir por motivos personales, familiares, de salud o de tiempo. Y por eso existe este rincón, este pequeño altar digital, donde puedes conectarte con Dios desde donde estés, sin barreras, sin vergüenza, sin juicio, solo tú y Él. Te invito a que le des like a este video si ya estás sintiendo que esta palabra era para ti, a que lo comentes, a que lo compartas con alguien que también se ha sentido roto y piensa que Dios se ha ido. Al hacerlo, no solo ayudas a que este mensaje llegue a más personas, sino que te conviertes en instrumento de restauración. Hay miles que no tienen templo, pero sí tienen YouTube, y tú puedes ayudarlos a encontrar este mensaje. Sería de gran bendición. Y si llegaste hasta aquí, déjame una frase en los comentarios para saber que estás conmigo. Tu amor no falla. Ahora sí, prepara tu corazón, porque lo que estás a punto de escuchar puede ser ese susurro que tu alma estaba esperando hace tiempo. Hay momentos en la vida donde el corazón se llena de culpa, donde uno siente que ha cruzado una línea, que ha defraudado al cielo y que ya no es digno ni siquiera de levantar la mirada. Momentos donde sentimos que le fallamos a Dios y que tal vez, solo tal vez, ya no nos ama igual. Pero déjame decirte algo que necesitas escuchar con el alma abierta. El amor de Dios no se apaga por tus caídas, pero tampoco se ciega ante tus acciones. Él te sigue amando, sí, profundamente, pero también espera que levantes la mirada, que reconozcas tus pasos y vuelvas a casa con el corazón dispuesto. A veces pensamos que fallar es el fin del camino con Dios, que tropezar es igual a ser rechazado, y en esa confusión muchos se alejan, no porque no quieran a Dios, sino porque creen que ya Dios no los quiere a ellos. Pero ese pensamiento es una mentira disfrazada de culpa. El Señor no cierra la puerta por un error, pero tampoco la deja abierta para que uno entre y salga como si nada pasara. Su amor es santo, su misericordia es real, y su llamado siempre apunta a la transformación, no al conformismo. Este video no está hecho para justificar tus errores, ni para darte permiso de hacer lo que quieras con la excusa de que Dios te ama.
No, este mensaje es para recordarte que aunque falles, Dios sabe lo que haces, Dios ve lo que sientes y Dios espera que vuelvas a Él con sinceridad, no con excusas. Su amor no es una licencia para el pecado, sino una oportunidad de redención. Hay personas que en este momento están sintiendo que Dios se alejó por lo que hicieron. Hay quienes ya ni oran porque se sienten indignos, quienes no se atreven ni a abrir una Biblia porque creen que Dios los ve con desprecio. Si eres uno de ellos, este mensaje es para ti. No estás solo y no es tarde. Aún hay una voz que te llama por tu nombre. Aún hay un Padre esperando que regreses con humildad. Y si te has sentido así, si has pasado por ese silencio interno donde todo parece estar apagado, entonces este canal es tu espacio. Sabemos que muchas personas no tienen una iglesia cerca o no pueden asistir por motivos personales, familiares, de salud o de tiempo. Y por eso existe este rincón, este pequeño altar digital, donde puedes conectarte con Dios desde donde estés, sin barreras, sin vergüenza, sin juicio, solo tú y Él. Te invito a que le des like a este video si ya estás sintiendo que esta palabra era para ti, a que lo comentes, a que lo compartas con alguien que también se ha sentido roto y piensa que Dios se ha ido. Al hacerlo, no solo ayudas a que este mensaje llegue a más personas, sino que te conviertes en instrumento de restauración. Hay miles que no tienen templo, pero sí tienen YouTube, y tú puedes ayudarlos a encontrar este mensaje. Sería de gran bendición. Y si llegaste hasta aquí, déjame una frase en los comentarios para saber que estás conmigo. Tu amor no falla. Ahora sí, prepara tu corazón, porque lo que estás a punto de escuchar puede ser ese susurro que tu alma estaba esperando hace tiempo. Parte 1. A veces pensamos que Dios se relaciona con nosotros como lo hacen las personas, que si lo decepcionamos, se aleja, que si fallamos, nos borra, que si no cumplimos con ciertas expectativas, Él retira su amor. Pero eso no es así. El amor de Dios no depende de lo que haces, sino de quién eres para Él, y para Él eres su hijo, su hija. Eso no cambia. Pero ojo con esto, porque aquí es donde muchas personas se confunden. Que Dios te ame no significa que apruebe lo que haces. Que Dios te abrace no quiere decir que no le duela tu desobediencia. Su amor es eterno, sí, pero también es santo. Él no puede hacer como si no viera lo que estás haciendo mal. ¿Sabes qué hace diferente al amor de Dios? Que Él te ve completamente. Ve lo que otros no ven, escucha lo que no dices, sabe lo que planeas antes de que lo hagas, y aún así te ama. Pero también te corrige, y la corrección es una forma de amor que muchas veces rechazamos porque nos incomoda. El libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 6, lo deja muy claro. Porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. ¿Te das cuenta? No es que Dios deja de amarte cuando fallas, es que precisamente porque te ama, no va a permitir que te pierdas en tus errores. Hay personas que cuando caen en pecado, sienten que ya todo se acabó, que Dios no los quiere ver más, que no hay forma de volver, y ahí el enemigo mete la mentira más peligrosa, la de la condenación sin redención. Pero no, esa no es la voz de Dios. Cuando Dios te muestra lo que hiciste mal, no es para hundirte, es para sanarte. Cuando te confronta, no es para juzgarte con odio, es para salvarte del daño que tú mismo no estás viendo. Piensa en el hijo pródigo. Se fue de casa, malgastó todo, vivió a su manera, cometió errores que lo hicieron tocar fondo. Y cuando regresó, el padre no le cerró la puerta, ni le echó en cara lo que hizo, pero sí esperó que él reconociera su error. El padre no fue a buscarlo al lugar donde andaba en pecado, no fue a financiarle su rebeldía, ni a acompañarlo en su desobediencia. Esperó, con dolor, pero con esperanza, a que el hijo volviera. Y cuando volvió hubo fiesta, hubo perdón, hubo abrazo, pero también hubo transformación. Así es el amor de Dios contigo. Te espera no para celebrar tus errores, sino para restaurarte. No para decirte que todo está bien aunque no lo esté, sino para tomarte de la mano
y ayudarte a levantarte. Porque sí, le fallaste. Sí, lo sabes. Sí, Él también lo sabe. Pero eso no significa que el plan se terminó. No significa que tú ya no sirves. Significa que estás a tiempo de volver a empezar. Hay un versículo en el Salmo 103, versículo 14, que dice algo poderoso. Porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Eso significa que Dios no se sorprende de tus fallas, porque sabe quién eres. Sabe lo frágil que puedes ser, sabe lo que vives por dentro, pero eso no lo aleja, al contrario, lo acerca más. Lo que lo aleja no es tu error, sino tu falta de sinceridad para reconocerlo. Y aquí va algo que puede sacudirte un poco. Muchas veces no es el pecado lo que nos mantiene lejos de Dios, sino la actitud de justificarlo. Decir cosas como, yo soy así, todos lo hacen, Dios entiende. No, Dios entiende, sí, pero no aprueba. Él no dijo que vivas bajo tus reglas, ni que su amor es excusa para seguir cayendo. Él te ama, pero su amor te llama al cambio, no a la costumbre. Así que si te sientes sucio, indigno, frío, desconectado, este no es el momento de esconderte. Este es el momento de acercarte, de decirle con el corazón en la mano, Dios, fallé, pero no quiero seguir así. Porque ese simple acto de humildad abre el cielo. El Señor no resiste un corazón quebrantado, no se aparta de quien clama desde lo profundo. Parte 2. Hay una diferencia enorme entre sentirse mal por fallar y estar verdaderamente arrepentido. Mucha gente se siente mal porque las cosas no les salieron bien o porque otros se enteraron de lo que hicieron. Pero eso no siempre es arrepentimiento. Eso muchas veces es solo vergüenza o consecuencias. El verdadero arrepentimiento es ese que te lleva a cambiar de dirección, a decidir que no quieres volver a lo mismo, no porque alguien te descubrió, sino porque tu corazón ya no aguanta estar lejos de Dios. Y eso es lo que más toca el corazón del Padre, no el llanto por culpa, sino el llanto por amor. Ese momento donde ya no te importa lo que pierdas, lo que digan, lo que venga, con tal de volver a sentir su abrazo. Porque una cosa es fallar y alejarte, porque piensas que no hay más camino, y otra muy distinta es fallar, pero tener el valor de regresar con humildad. Dios no es un juez que te espera con el dedo listo para condenarte. Él es un Padre que quiere restaurarte, pero que también quiere que seas honesto, que dejes las excusas, que reconozcas que sí, que fallaste, que lo sabes, que lo lamentas, y que estás dispuesto a hacer las cosas bien. Porque una cosa es caer por debilidad y otra muy distinta es vivir cómodo en la caída. A veces le decimos a Dios, Señor, no entiendo por qué te siento lejos, y Dios en su silencio parece responder, no estoy lejos, tú eres el que se fue. Él está en el mismo lugar, con los brazos abiertos, esperando ese momento en que su hijo se detiene, se da cuenta y decide volver. Pero para eso hay que reconocer, no justificar, pedir perdón, no negociar, abrir el corazón, no endurecerlo. ¿Recuerdas a David? Fue un hombre conforme al corazón de Dios, pero también falló, cayó, hizo cosas terribles. Pero ¿sabes cuál fue la diferencia? Que cuando el profeta Natán lo confrontó, David no buscó excusas, no dijo fue por culpa de ella o fue un mal momento. David dijo algo tan simple pero tan poderoso, he pecado contra Jehová. Y ahí comenzó su restauración. Y escucha bien esto, Dios no está buscando cristianos perfectos, está buscando corazones sinceros. No espera que nunca falles, espera que cuando lo hagas, no te escondas, sino que lo busques. Porque el peligro más grande no es fallar. El peligro más grande es quedarse en la falla, acostumbrarse, endurecerse, pensar que no pasa nada, que total, Dios me ama igual. Sí, Dios te ama igual. Pero ese amor quiere verte libre, no preso del pecado. Quiere verte limpio, no cargando con culpas. Quiere verte renovado, no atrapado en el mismo círculo una y otra vez. Y no porque Él no te ame como estás, sino porque te ama tanto que no quiere que sigas igual.
Mira lo que dice el profeta Isaías, capítulo 1, versículo 18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Es decir, Dios no te está esperando con juicio, sino con una oferta de gracia, una puerta abierta. Pero esa puerta no es para que entres con las mismas cadenas, sino para que las sueltes de una vez por todas. Y esto es clave. Dios no perdona a quien se justifica, Dios perdona a quien se quebranta. Porque el perdón no es automático, no es algo que cae solo porque Dios es bueno. El perdón requiere de tu parte, requiere honestidad, requiere decisión, requiere rendición. Dios nunca va a despreciar a un hijo que vuelve con un corazón sincero, pero tampoco va a premiar al que vive como si nada pasara, usando su amor como excusa para seguir haciendo lo mismo. Así que si tú hoy estás escuchando esto y te das cuenta de que le fallaste, pero en tu corazón hay un deseo genuino de volver a empezar, no te escondas más. Dios no está buscando tus palabras perfectas, está buscando tu sinceridad. No quiere tu discurso religioso, quiere tu verdad. Quiere que le digas, aquí estoy, fallé, pero no quiero seguir lejos de ti. Y créeme, si dices eso con el corazón, el cielo se abre. Parte 3. Hay algo que debes tener claro desde el fondo de tu alma. Dios no se cansa de ti, pero sí espera algo de ti. Su paciencia no tiene medida, pero su llamado tampoco es una invitación a ignorarlo. A veces, sin darnos cuenta, caemos en una fe cómoda, en una especie de relación con Dios, donde solo buscamos su amor, pero no queremos su corrección, donde hablamos de su gracia, pero evitamos su santidad. Y eso, aunque parezca suave a los oídos, puede endurecer el corazón. Muchas personas hoy viven repitiendo frases como Dios me ama tal como soy. Y sí, es cierto, Dios te ama tal como eres, pero te ama demasiado como para dejarte así. Porque el amor de Dios no es pasivo, no es un amor que aplaude el pecado con una sonrisa tierna. Es un amor que abraza, que transforma, que corrige, que levanta, pero que no deja igual. Mira, el Señor no quiere verte hundido en la culpa, ni tampoco quiere verte justificando tu error. Lo que Él quiere es que tomes conciencia, que abras los ojos, que dejes de negociar con lo que te aleja de su presencia. Porque uno de los engaños más sutiles del enemigo es hacerte pensar que como Dios es amor, no importa lo que hagas. Pero eso es una verdad a medias, y las medias verdades son peligrosas, porque se disfrazan de consuelo cuando en realidad son cadenas. Recuerda que el mismo Jesús, cuando perdonó a la mujer sorprendida en adulterio, no solo le dijo, ni yo te condeno, le dijo también, vete y no peques más. O sea, sí, hay perdón, sí, hay gracia, pero también hay un llamado urgente al cambio, no a seguir igual, no a jugar con el amor de Dios como si fuera algo barato, porque la gracia no es barata. Fue pagada con sangre, fue ganada en una cruz, y no podemos tomarla a la ligera. La Biblia dice en Romanos capítulo 6, versículo 1, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Eso es clarísimo. La gracia no es para vivir haciendo lo mismo esperando un perdón automático. La gracia es para que aprendas a vivir libre de eso que te tenía atrapado. Y ahora quiero que pienses por un momento en esta pregunta. ¿Qué tipo de relación tienes con Dios? ¿Una donde solo lo buscas cuando te sientes mal? ¿Una donde sabes que estás haciendo cosas mal, pero te convences de que igual Él te ama y todo está bien? ¿O una donde cuando fallas, te duele el corazón no porque tengas miedo al castigo, sino porque te duele haber lastimado el corazón de tu Padre? Ahí está la diferencia entre la culpa vacía y el verdadero arrepentimiento. Porque cuando realmente amas a Dios, no necesitas que alguien te diga que lo que hiciste estuvo mal. Lo sabes tú mismo, lo sientes, lo reconoces. Y ese momento de quiebre, es el principio de la restauración. Te voy a decir algo que quizás no has pensado. A Dios no le asusta tu pecado, lo que le duele es tu indiferencia. Porque fallar es parte de esta lucha diaria.
Pero rendirse a la caída y decir así soy, y así me quedo, es cerrarle la puerta a la redención. Es como si Dios estuviera de pie frente a ti con los brazos abiertos, y tú eligieras darle la espalda porque prefieres el consuelo de lo conocido, aunque esté roto, antes que el desafío de levantarte y cambiar. Y sé que no es fácil. Sé que a veces el enemigo te susurra que ya no hay vuelta atrás, que Dios ya no te quiere, que lo que hiciste fue demasiado. Pero eso es mentira. No hay pecado más grande que el poder del arrepentimiento. No hay error tan profundo que el amor de Dios no pueda alcanzar. Pero tienes que ser sincero. Tienes que dejar de esconderlo. Tienes que decidir si vas a seguir justificándote o si vas a correr a los pies del Padre y decirle, ya no quiero seguir así. Hay una escena en el Evangelio de Lucas, capítulo 7, que me conmueve profundamente. Es la historia de una mujer pecadora que entra a una casa donde estaba Jesús, se arrodilla a sus pies, llora tanto que sus lágrimas mojaban los pies del Maestro y los secaba con su cabello. Esa mujer no dio discursos, no explicó su pasado, solo se quebró delante de él. Y Jesús, en lugar de apartarse, la miró con ternura y le dijo, «Tus pecados te son perdonados». ¿Sabes qué significa eso? Que cuando el corazón se rompe de verdad, Dios no se aparta, Dios se acerca, porque Él no busca perfección, busca humildad. No espera que seas impecable, espera que seas verdadero. Esa mujer no usó palabras bonitas, pero su actitud dijo todo, y eso fue suficiente para que la gracia la abrazara. Tal vez tú hoy necesitas hacer lo mismo. Tal vez has intentado aparentar que todo está bien, pero por dentro sabes que algo no está bien entre tú y Dios. Y no es que Él se haya ido. Eres tú el que ha estado lejos. No físicamente quizás, pero sí emocionalmente, espiritualmente, en lo profundo. Y este momento, este video, no es casualidad. No es un contenido más. Es una oportunidad. Es Dios tocando la puerta, recordándote que su amor no cambió, pero que su deseo es que tú sí cambies, que salgas de esa zona de justificación, que rompas con lo que te está alejando, que dejes de esconderte en la excusa del Dios me ama y empieces a vivir como alguien que sabe que es amado y por eso quiere honrar ese amor. Porque al final del día lo que cuenta no es solo que Dios te ame, sino cómo respondes tú a ese amor. Parte 4. El amor de Dios es tan grande, tan real y tan profundo que no lo podemos entender con la lógica humana. Pero precisamente por eso, muchas veces lo malinterpretamos. Pensamos que porque ese amor no cambia, entonces no importa lo que hagamos, que no pasa nada si caemos una y otra vez sin cambiar. Y eso es peligroso, porque convierte una verdad hermosa en una excusa cómoda. Y el amor de Dios no es una excusa para seguir mal, es una oportunidad para levantarnos y ser diferentes. Tú no fuiste llamado para quedarte en lo mismo. Tú no fuiste salvado para repetir el patrón del mundo. Tú no fuiste amado por Dios para que vivas en un ciclo de pecado y remordimiento como si eso fuera normal. No, tú fuiste llamado a una vida nueva, a un camino de restauración, de transformación, de libertad. Y esa libertad no viene de hacer lo que quieras, sino de aprender a hacer lo que agrada a Dios. Y cuando uno entiende eso, todo cambia. Porque ya no obedeces por miedo al castigo, sino por amor al que te amó primero. Ya no te apartas del pecado solo porque sabes que es malo, sino porque no quieres volver a alejarte de ese Dios que te dio una nueva oportunidad cuando tú mismo ya no creías merecerla. Ahora escucha esto con el corazón bien abierto. Dios no deja de amarte cuando fallas, pero tampoco se hace el ciego con tus errores. Él lo ve todo. Él lo sabe todo. Él conoce cada palabra, cada pensamiento, cada intención. Y aún así te ama, pero espera que tú respondas con honestidad, con humildad y con un deseo genuino de volver a su camino. Y aquí hay algo muy importante. Muchas personas sienten que han fallado tanto, que ya no tienen el derecho de acercarse a Dios. Piensan que si oran, Él no escucha, que si buscan, Él no responde. Pero eso no es verdad. El problema no es que Dios no escuche, el problema es que muchas veces nosotros no hablamos con sinceridad.
Venimos con máscaras, con frases aprendidas, con oraciones vacías, pero Dios no responde a la apariencia, responde al corazón. Y cuando un corazón se rinde de verdad, el cielo se mueve. Mira lo que dice el Salmo 34, versículo 18. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. ¿Te das cuenta? No dice que está cerca de los perfectos, ni de los que nunca fallan. Dice que está cerca de los quebrantados, de los que reconocen que algo dentro de ellos necesita ser sanado. Y esa es la clave, porque mientras más trates de ocultar tu falla, más te alejas. Pero cuando decides abrir el corazón y decirle a Dios, Señor, aquí estoy, roto, pero tuyo, Él se acerca, te recoge, te limpia y te levanta. Y eso no es automático, eso no es mágico, eso es un proceso, porque Dios no solo quiere perdonarte, quiere transformarte. Y para eso necesitas caminar con Él, dejar que te moldee, que te corrija, que te enseñe. Muchos quieren el abrazo de Dios, pero no su instrucción. Muchos quieren su protección, pero no su dirección. Y así no funciona, porque el verdadero amor busca agradar, no solo recibir. Cuando amas a alguien, no solo quieres que esa persona te acepte, también quieres darle lo mejor de ti. Y con Dios es igual. Si sabes que te ama, entonces responde con gratitud, con entrega, con obediencia. No por obligación, sino por honra. A veces nos preguntamos por qué sentimos a Dios lejos, por qué ya no hay fuego en el corazón, por qué todo se siente seco. Y muchas veces la respuesta es esta: porque seguimos haciendo lo mismo que sabemos que está mal, y no queremos soltarlo. No se trata de que Dios se haya apartado, se trata de que nuestra desobediencia ha creado un muro invisible que impide que escuchemos su voz con claridad. Pero aquí viene la esperanza. Ese muro puede caer, esa frialdad puede terminar, esa distancia puede acortarse. ¿Cómo? Con una decisión real, no una emoción momentánea, no un impulso del momento, una decisión profunda, la de volver, la de pedir perdón de verdad, la de soltar lo que sabes que te está robando la paz, la de rendir tu vida, no con palabras, sino con hechos. Esa decisión abre los cielos, esa decisión hace temblar al infierno. Esa decisión marca un antes y un después. Y Dios está esperando, no con los brazos cruzados, con los brazos abiertos, no con reproches, con amor, no con indiferencia, con anhelo. Él quiere verte libre, Él quiere verte caminando en propósito, Él quiere verte levantando la cabeza con dignidad, no porque lo mereces, sino porque fuiste perdonado. Porque no importa cuán lejos hayas llegado, nunca será más lejos que la distancia que recorre su amor para encontrarte. Y eso es lo que lo cambia todo. Parte 5. Quiero que pienses en esto por un momento. ¿Cuánto tiempo llevas cargando con esa culpa? ¿Cuánto tiempo llevas sintiendo que le fallaste tanto a Dios que ya no puedes hablar con Él como antes? ¿Cuánto tiempo llevas orando con miedo, con vergüenza, o simplemente dejando de orar porque sientes que no lo mereces? Mira, la culpa es un sentimiento que puede venir del Espíritu para hacerte reflexionar, pero si no la entregas a Dios, esa culpa se transforma en cadena, en cárcel. Y Dios no te llamó a vivir preso, Él te llamó a vivir libre. Pero esa libertad no es mágica, no llega sin que tú tomes una decisión. Dios puede perdonarte, claro que sí, pero necesita que tú le entregues de verdad lo que te pesa. Él no va a quitarte a la fuerza eso que tú no sueltas, porque el amor de Dios no es invasivo, es respetuoso. Él está esperando que tú abras el corazón, no que solo repitas frases, sino que hables con Él como cuando un hijo le dice a su padre: «Papá, necesito tu ayuda. No puedo más con esto. Sé que fallé, pero no quiero seguir así». Y si tú haces eso, si hablas con Él desde ese lugar de honestidad, lo vas a sentir. No porque aparezca una voz del cielo o un temblor en la tierra, sino porque algo dentro de ti se va a quebrar y al mismo tiempo se va a sanar. Porque el verdadero perdón, ese que viene de Dios, no solo borra el error, restaura el alma,
te da una nueva manera de ver las cosas, te da otra oportunidad. Y no es una oportunidad cualquiera, es una oportunidad con propósito. La historia de Pedro es un ejemplo vivo de eso. Pedro fue uno de los discípulos más cercanos a Jesús. Lo vio sanar, lo escuchó predicar, caminó junto a él. Y sin embargo, cuando llegó el momento difícil, Pedro negó a Jesús 3 veces. Lo hizo por miedo, por presión, por debilidad. Y cuando se dio cuenta de lo que había hecho, lloró amargamente. Se quebró, porque no había negado a un maestro cualquiera, había negado al hombre que lo amó primero, al que creyó en él cuando otros lo ignoraron. Pero lo que viene después es lo más poderoso. Jesús resucita y en lugar de ignorar a Pedro, lo busca. Y no solo lo busca, lo restaura. Le pregunta 3 veces, ¿me amas? No fue para hacerlo sentir más culpable, fue para sanar lo que había roto. Y al final Jesús le confía algo grandioso. Apacienta mis ovejas, es decir, le devuelve su propósito. Pedro falló, sí, pero no fue cancelado, fue restaurado y terminó siendo una columna de la iglesia. ¿Qué te dice eso a ti hoy? Que fallar no te descalifica si decides volver, que el mismo Jesús que restauró a Pedro puede restaurarte a ti, que tu error no define tu futuro, pero sí tu respuesta a ese error, porque el amor de Dios no cambia, pero sí transforma a quien lo acepta de verdad. Y no quiero que esto se te pase por alto. Cuando Dios perdona, lo hace completo. Él no es como nosotros que decimos que perdonamos, pero seguimos recordando. Cuando Él perdona, Él borra, Él limpia, Él hace nuevo. Mira lo que dice Miqueas, capítulo 7, versículo 19. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. ¿Lo ves? No dice que los pondrá en pausa, ni que los archivará. Dice que los echará en lo profundo del mar. Y si Dios decide olvidar lo que hiciste, ¿por qué tú sigues cargando con eso? Hay personas que Dios ya perdonó, pero ellos no se han perdonado a sí mismos. Siguen caminando con una culpa que ya no tiene razón de ser. Siguen recordando lo que Dios ya sepultó. Y eso no es humildad, eso es orgullo disfrazado. Porque cuando tú dices no merezco perdón, lo que estás diciendo es que tu pecado es más grande que la sangre de Cristo. Y eso no es cierto, no lo es. La cruz fue suficiente, el sacrificio fue completo. No hay nada que tú hayas hecho que Dios no pueda redimir si vienes con un corazón sincero. Y aquí quiero ser claro. Este video no es para decirte que sigas en lo mismo porque Dios te ama. No, eso sería mentirte. Este mensaje es para recordarte que sí, fallaste. Pero que si reconoces tu error, si vienes a Dios con verdad, Él te puede restaurar. Pero esa restauración viene con decisión, viene con cambio, viene con compromiso. No se trata solo de llorar, se trata de levantarte diferente. Porque el amor de Dios no es una excusa para quedarte igual. Es un impulso para levantarte mejor. Es un abrazo que no solo consuela, sino que también te sacude, te despierta, te da dirección. Y cuando lo entiendes, cuando lo recibes, cuando dejas que ese amor te limpie hasta lo más profundo, algo en ti cambia para siempre. Así que si hoy te sientes lejos, si sientes que le fallaste, si sientes que no puedes acercarte porque ya hiciste demasiado mal, escucha bien esto. No estás tan lejos como crees. Solo necesitas dar un paso. Uno solo. El paso de la sinceridad. Y Dios va a correr hacia ti como el Padre corrió hacia el Hijo pródigo. No para echarte en cara, sino para darte una nueva túnica, un nuevo anillo, una nueva vida. Parte 6. Hay algo hermoso que ocurre cuando una persona reconoce su error con sinceridad delante de Dios. El alma se aligera, el corazón se ablanda y la comunión con Dios comienza a restaurarse. No es algo que se puede ver con los ojos, pero se siente con el alma. Es como si una nube pesada empezara a disiparse y el cielo espiritual se volviera a abrir. No porque todo mágicamente cambió, sino porque por fin soltaste el peso.
Por fin dejaste de resistir el llamado del Padre. Por fin tomaste la decisión de regresar. Y regresar a Dios no significa volver a repetir una rutina religiosa. No significa simplemente orar más o leer más la Biblia, aunque esas cosas ayudan. Volver a Dios es un movimiento del corazón. Es un cambio de dirección interna. Es un momento donde tú decides de verdad vivir diferente. No por temor, sino por amor. No por obligación, sino por gratitud. Porque cuando uno ha probado lo que es vivir desconectado de Dios, el alma empieza a marchitarse. Uno puede seguir haciendo su vida normal, trabajando, riendo, hablando con gente, y por fuera parecer que todo está bien. Pero por dentro hay un silencio que grita, una ausencia que duele, una sed que nada del mundo puede calmar, porque el alma fue hecha para vivir en comunión con su Creador, y cuando esa comunión se rompe, todo se vuelve más pesado. Y aquí está el detalle más importante. No hay plenitud fuera de la presencia de Dios. Puedes tener éxito, dinero, amistades, reconocimiento, logros, pero si no tienes paz con Dios, todo lo demás es superficial. Es como si tuvieras un jardín lleno de flores plásticas. Se ve bonito, pero no huele a vida, no crece, no se multiplica. Está ahí, pero no vive. Por eso el amor de Dios insiste, por eso te toca, por eso no te deja tranquilo, porque Dios no quiere que vivas con apariencia, quiere que vivas con propósito. Y el propósito no comienza cuando todo está perfecto, el propósito comienza cuando decides volver, cuando entiendes que fallaste, pero no te quedas ahí, cuando aceptas el perdón y permites que te restaure. Pero hay algo que debemos entender con seriedad. Volver a Dios no es solo un acto emocional, es una decisión que cambia tu forma de vivir. Significa dejar atrás lo que sabes que te estaba alejando. Y aquí es donde muchos tropiezan, porque quieren volver a Dios, pero no quieren soltar ciertas cosas. Quieren sentir paz, pero no quieren dejar el pecado que les robó la paz. Quieren orar con libertad, pero no quieren cambiar su manera de actuar. Y eso no funciona así. Dios no comparte su trono con nada ni con nadie. Él no entra a tu corazón para quedarse en un rincón. Él entra para tomar el lugar que le pertenece. Y si en tu vida hay cosas que están ocupando el espacio que le corresponde a Él, tarde o temprano te vas a sentir vacío otra vez. Porque solo cuando Él es el centro, las demás piezas encuentran su lugar. Y esto que te voy a decir es fuerte pero necesario. Hay personas que quieren a Dios solo como Salvador, pero no como Señor. Quieren que los perdone, pero no que los dirija. Quieren sus promesas, pero no su corrección. Y eso es como querer las bendiciones sin la obediencia, el cielo sin cruz, el perdón sin rendición. Pero la vida con Dios no es una transacción, es una transformación. Y no hay transformación sin rendición. Por eso Jesús fue tan claro cuando dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Es decir, no es simplemente decir te amo, Señor, es vivir como alguien que lo sigue de verdad, aun cuando eso implique morir a cosas que nos gustan, pero que sabemos que nos alejan de Él. Y quiero que sepas algo más. Dios te va a ayudar en ese proceso. No tienes que hacerlo solo. Él no espera que seas fuerte por tu cuenta. Él sabe que necesitas su fuerza. Él sabe que hay hábitos difíciles de romper, heridas que pesan, luchas internas que no desaparecen de un día para otro. Pero Él te acompaña, te guía, te da poder. El Espíritu Santo no es solo un consuelo, es una ayuda presente para vencer lo que antes te vencía. Y cuando tú decides caminar con Dios día tras día, aunque a veces tropieces, aunque a veces te canses, pero sigues avanzando, sigues buscando, sigues rindiendo tu corazón, entonces empiezas a ver el fruto. No todo cambia de inmediato, pero algo cambia dentro de ti. La culpa se convierte en perdón, el pasado deja de ser una carga, la voz del enemigo se apaga, y el amor de Dios se vuelve tu refugio, tu impulso, tu base. Y allí, en ese lugar de rendición y verdad, el verdadero cambio comienza.
no por presión, no por miedo, no por culpa, sino por amor. Porque entendiste que Dios no te dio la espalda cuando fallaste, sino que esperó que volvieras, no para castigarte, sino para sanarte y usarte otra vez. Parte 7. Cuando Dios te restaura, no solo repara lo que estaba roto, también te devuelve algo más profundo, la dignidad espiritual, porque el pecado no solo hiere tu alma, también roba tu identidad, te hace sentir menos, te convence de que ya no vales, que no tienes derecho a hablar con Dios, que lo arruinaste todo para siempre. Y eso es mentira, es exactamente lo que el enemigo quiere que pienses, porque si logra que te sientas indigno, entonces tú mismo vas a dejar de buscar a Dios. Y ahí es donde comienza la verdadera derrota, cuando te convences de que ya no tienes perdón. Pero Dios en su misericordia no solo te perdona, te recuerda quién eres para Él. Y eso lo vemos una y otra vez en la Biblia. Dios no se relaciona con sus hijos desde el rechazo, sino desde la redención. Sí, te llama al arrepentimiento, sí, te confronta, pero nunca te abandona, nunca dice, ya no me sirves, nunca retira su amor. Al contrario, te llama por tu nombre, te limpia las lágrimas y te dice con autoridad, levántate, porque yo no he terminado contigo. ¿Y sabes qué? Esa es una de las frases más poderosas que puedes recibir en un momento de culpa. Dios no ha terminado contigo. Aunque hayas fallado, aunque hayas sentido que retrocediste, aunque tus acciones te hayan llevado a un lugar oscuro, si hoy decides volver, Él te vuelve a llamar por tu propósito, por el sueño que sembró en ti, por lo que aún puedes hacer en sus manos. Y aquí viene algo crucial. Cuando Dios perdona, también restaura tu misión. No eres solo un perdonado que vive agradecido en silencio. Eres un restaurado que vuelve al camino con autoridad, con experiencia, con un testimonio que otros necesitan oír. Porque tu dolor, tu caída, tu proceso, no fueron en vano. Dios los puede usar, no para que glorifiques tu error, sino para que exaltes su misericordia. Tal vez tú piensas que por haberle fallado a Dios, ya no puedes hablar de Él, que ya no tienes derecho de compartir su palabra, de servir, de hacer algo por el reino, pero eso no es lo que Él dice. El Señor no busca perfectos, Él busca disponibles, personas que hayan vivido el quebranto, que hayan conocido el perdón de primera mano, que sepan lo que es estar abajo, pero que también sepan lo que es ser levantados por la gracia. Y eso es lo que te hace fuerte. No es tu pasado limpio, es tu corazón sincero. No es tu historia perfecta, es tu deseo real de seguir a Jesús con todo lo que tienes, incluso con tus cicatrices. Porque esas cicatrices hablan de un Dios que sana, que restaura, que transforma. Y muchas personas que hoy están lejos de Dios necesitan ver que sí es posible volver. Y para eso, tú puedes ser una luz. No permitas que tu falla te calle. Permite que tu restauración te vuelva a poner en pie. Que tu testimonio sea la prueba de que Dios sigue obrando, de que no se cansa de levantar al que se rinde ante Él. Porque en la Biblia, los grandes hombres y mujeres de Dios no fueron perfectos, pero todos tuvieron algo en común. Cuando fallaron, volvieron a Dios. David cometió errores graves, pero escribió los salmos más profundos desde su arrepentimiento. Pedro negó a Jesús, pero predicó con fuego después de ser restaurado. Pablo persiguió cristianos, pero terminó escribiendo cartas que aún hoy transforman vidas. La gracia de Dios no es para cubrir una vida cómoda, es para transformar vidas rotas en instrumentos poderosos. Y aquí hay algo que tienes que escuchar con el alma. Tu restauración es un proceso, no un evento. No te desesperes si después de pedir perdón sigues sintiendo batallas internas. Eso no significa que Dios no te haya perdonado. Significa que estás aprendiendo a vivir de nuevo, que estás sanando, que estás creciendo. Y eso toma tiempo. Pero con cada paso que das hacia Dios, Él está contigo. No te suelta, no te deja solo. Camina contigo, pelea contigo, te sostiene cuando tiemblas y te vuelve a levantar cuando caes. Por eso, no dejes que la culpa te diga quién eres. Deja que el amor de Dios te lo recuerde. Eres su hijo,
Eres su hija, y aunque hayas fallado, si tu corazón vuelve a Él, no hay nada que pueda impedirle restaurarte, ni tu pasado, ni tus pensamientos, ni lo que otros digan. Porque cuando Dios dice te perdono, nadie puede decir lo contrario. Y cuando Dios dice te levanto, no hay infierno que pueda detenerlo. Así que no te detengas en el dolor, no te quedes atrapado en lo que hiciste. Corre hacia el Padre. Abre tu boca, dile todo. Llora si tienes que llorar, grita si necesitas soltar, pero vuelve, porque el cielo no está cerrado, el amor de Dios no está lejos, y el tiempo de restauración puede comenzar hoy, ahora, en este mismo instante. Parte 8. Volver a Dios no es solamente una experiencia emocional que ocurre en un momento de lágrimas y sensibilidad, es una decisión diaria, porque la verdadera restauración no es algo que se queda en una oración bonita o en un suspiro profundo. La verdadera restauración se vive paso a paso, en los detalles, en las decisiones que tomas cuando nadie te ve, en las pequeñas batallas que libras en tu mente y en tu corazón cada día. Y aquí es donde muchas personas se confunden. Piensan que porque sintieron la presencia de Dios una noche de arrepentimiento, ya todo va a cambiar automáticamente. Pero al otro día, se encuentran luchando con los mismos pensamientos, con las mismas tentaciones, con la misma tristeza, y creen que entonces Dios no los perdonó. Pero no es así. Dios sí perdona. Lo que ocurre es que ahora comienza un proceso de transformación que necesita compromiso, constancia y entrega. Volver a Dios no borra tu humanidad, no elimina tus debilidades de un momento a otro, pero sí te da acceso a la fortaleza de Dios para que ya no pelees solo. Y eso lo cambia todo, porque donde antes te vencía el miedo, ahora entra la fe. Donde antes te dominaba el deseo, ahora hay dominio propio. Donde antes reinaba la culpa, ahora hay una voz que te recuerda que fuiste perdonado y que tienes un propósito más grande que tu pasado. Y esa es la belleza del Evangelio. No te trata como lo haría el mundo, porque el mundo etiqueta, condena, cancela, desecha. Pero Dios restaura, reconstruye y transforma. El mundo te recuerda tu error, Dios te recuerda tu redención. Y no es porque ignore tu pecado, sino porque ya fue pagado. Y cuando tú decides vivir conforme a esa gracia, entonces ya no vuelves al pecado con la misma facilidad. Ya no te parece lo mismo, porque sabes cuánto costó tu restauración. Y aquí quiero que entiendas algo muy importante. Dios te quiere cerca, pero también te quiere diferente. Él no solo quiere que regreses, quiere que te quedes, que hagas de su presencia tu hogar, no tu refugio temporal. Porque cuando uno hace de Dios su hogar, empieza a vivir con sentido, con propósito, con dirección, y aunque vengan luchas, ya no caminas solo, ya no peleas como antes, porque sabes que el Dios que te perdonó también te sostiene. Y esa es la verdad que rompe las cadenas más profundas. No estás solo. No importa cuánto hayas fallado, no importa cuántas veces hayas caído. Si tú hoy decides volver de verdad, Dios no solo te recibe, también camina contigo en cada paso. Él no te restaura para que te sientas bien un día y al otro vuelvas a hundirte. Él te restaura para que aprendas a vivir desde otra identidad, la identidad de hijo, de alguien que fue amado, perdonado y llamado. Pero también hay algo que debes saber con claridad. Tu entorno importa. No puedes volver a Dios y seguir rodeado de lo mismo que te hizo caer. No puedes vivir una nueva vida con los mismos hábitos que destruyeron la anterior. La restauración también implica cortar, soltar, alejarse, ordenar, porque si no haces espacio en tu vida para lo nuevo de Dios, lo viejo te va a arrastrar de nuevo. Y eso no es falta de perdón, eso es falta de decisión. Tú decides si vas a cuidar lo que Dios te devuelve. Tú decides si vas a proteger tu restauración como el tesoro que es, o si vas a seguir permitiendo que las voces equivocadas te llenen de dudas. Porque sí, el enemigo va a intentar recordarte lo que hiciste. Va a intentar decirte que no cambiaste, que sigues siendo el mismo. Pero ahí es donde tú te paras firme y le recuerdas que ya no vives por culpa, sino por gracia.
que ya no eres quien eras, que estás en proceso, pero que ese proceso está en manos de Dios. Y si el enemigo te acusa, no discutas con él. Vuelve a los pies del Padre. Dile: Señor, sigo luchando, pero no quiero volver atrás. Sigo sintiendo el peso, pero te lo entrego otra vez. Sigo tropezando, pero esta vez no me voy a quedar en el suelo, porque ahí es donde Dios obra con más fuerza, no en la apariencia, sino en la verdad, en la rendición, en la entrega. Recuerda lo que dice Filipenses capítulo 1, versículo 6. El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Lo ves? No dice que tú tienes que terminar la obra por tu cuenta, dice que Dios la perfeccionará, porque esto no se trata de que tú seas perfecto, se trata de que seas perseverante, que no sueltes la mano del Padre, que aunque a veces no sientas, tú creas, que aunque a veces no entiendas, tú sigas confiando. Y así, paso a paso, oración tras oración, decisión tras decisión, el amor de Dios no solo te sana, sino que te hace nuevo. Parte 9. Hay una verdad que debes abrazar con firmeza, y es esta: tu pasado no tiene poder sobre tu futuro cuando estás en las manos de Dios. No importa cuántas veces hayas fallado, ni cuán lejos hayas estado, ni cuán profundamente te hayas herido o hayas herido a otros. Si estás escuchando este mensaje, es porque Dios aún no ha terminado contigo, y su voz sigue llamando tu nombre, no para reprocharte, sino para recordarte quién eres para Él. Pero para vivir en esa libertad, necesitas soltar el pasado. Porque sí, Dios te perdona, pero muchas veces somos nosotros los que seguimos arrastrando la culpa como si aún estuviéramos sucios, como si el perdón de Dios no fuera suficiente. Y eso es injusto, injusto contigo e injusto con Dios, porque la sangre de Cristo no fue derramada para que vivas condenado, sino para que vivas limpio, libre, redimido. No puedes seguir viviendo como esclavo de lo que ya fue cancelado en la cruz. Y aquí va algo que necesitas escuchar con claridad. Perdonarte a ti mismo también es parte del proceso de restauración. No puedes aceptar el perdón de Dios y seguir hablándote como si fueras el mismo de antes. Tienes que alinear tu voz interna con la voz del cielo. Tienes que dejar de repetir lo que el enemigo dice de ti y comenzar a declarar lo que Dios ya ha dicho. ¿Y qué ha dicho? Que eres amado, perdonado, restaurado, llamado, que eres nueva criatura, que lo viejo pasó y todo fue hecho nuevo. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 17, dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Lo entiendes? Todas, no algunas, no solo las menos graves, todas. Eso incluye ese error que tanto te pesa, incluye ese recuerdo que te roba la paz, incluye esa falla que te hizo pensar que ya no servías. Dios no hace restauraciones parciales, Él renueva por completo. Pero aquí hay algo que debes hacer tú, creerle a Dios más que a tu culpa, porque la culpa no se va porque sí. La culpa se va cuando tú decides creer en lo que Dios ya dijo, y eso no se trata de emociones, se trata de febrero. Una fe que dice: no me siento perdonado, pero creo que lo soy. No me siento digno, pero creo que fui restaurado. No me siento fuerte, pero creo que Dios está conmigo. Esa fe mueve montañas, esa fe derriba argumentos, esa fe abre el camino. Y si te cuesta creerlo, repítelo. Háblate con la verdad del cielo hasta que lo sientas, porque la fe viene por el oír, y si tú mismo te sigues hablando con condenación, nunca vas a avanzar. Pero si cada día te levantas y dices: Dios me ama aunque le fallé, su gracia me sostiene, su perdón me limpia, su espíritu me guía, entonces poco a poco la mentira del enemigo pierde fuerza y la verdad de Dios te empieza a dar vida. Y mira esto, Dios no solo quiere restaurarte para ti mismo, quiere restaurarte para que puedas restaurar a otros, porque hay muchas personas que están pasando por lo que tú pasaste, que están sintiendo lo que tú sentiste, y que necesitan saber que hay esperanza, y tú puedes ser ese canal.
Tú puedes ser ese testimonio. Tú puedes ser esa voz que diga, sí, yo fallé, pero Dios no me desechó. Volví, y Él me restauró. Y tú también puedes hacerlo. Eso es redención. No solo ser sanado, sino también ser usado por Dios para sanar a otros. Porque cuando un corazón restaurado habla, el cielo respalda sus palabras. No por mérito, sino por gracia. No porque seas perfecto, sino porque has vivido la verdad del amor de Dios en carne propia. Y esa experiencia, ese proceso, ese camino, vale más que 1000 sermones. Porque es real, porque es vivido, porque es verdadero. Así que no te quedes en el silencio, no te aísles, no pienses que ya no puedes ser de bendición. Todo lo contrario, tu historia puede cambiar la historia de otros. Tu restauración puede inspirar a quienes ya se sienten olvidados. Y todo empieza con una decisión: volver y quedarte. No volver por un momento de emoción, sino volver con convicción, con constancia, con entrega. Porque Dios no solo quiere verte arrepentido, quiere verte firme, levantado, con la cabeza en alto, con el corazón sano, con una vida que da testimonio de su poder. Y eso no se logra en un solo día. Es un camino, pero es el mejor camino que puedes tomar.